Bueno, con un poquito de retraso, como acostumbramos, pues recibimos a nuestro amigo, compañero de camino, de aventuras, Juan Ignacio Cuesta. Ya le conoces. Bueno, me imagino que la mayoría de vosotros ya sabéis su andadura, su trabajo. Él es periodista, escritor, investigador, músico, funcionario. ¿Os parece un poco? Está casado, además. Está casado. Está casado. O sea, que tiene tiempo hasta casado. Y además tiene la atención siempre de acompañarnos cuando requerimos de él, altruistamente, como acostumbra. Le hemos escuchado durante mucho tiempo en La Rosa de los Vientos, le hemos escuchado hablando con Iker Jiménez, en fin, una serie de revistas como Más Allá, Enigmas, Año Cero, pues son testigos de su pluma, o quizá de su teclado, mejor dicho, y en esta tarde pues nos va a hablar de los pueblos abandonados. Posteriormente, pues como ya sabéis, él siempre viene cargado con su guitarra, como su amigo del alma, José Antonio, que nos habrá traído aquí una flauta. Y para todos aquellos que lógicamente vamos un poquito más allá del contacto, del tema espiritual, pues hay otro tema que naturalmente pues nos gusta a todos, porque la música nos envuelve, nos eleva, nos conquista, y nada mejor para ello que Juan Ignacio. Un aplauso para él. Bueno, de tan extenso currículum se me han olvidado algunas cosas muy importantes que no quisiera que pasaran por encima y se olvidaran. Por ejemplo, que soy ama de casa, que vengo de tender la lavadora, de cuidar a los gatos, de poner al perro, pasear al perro. Una serie de cosas que no son menos importantes, porque como la mayoría de la gente que hay aquí sois mujeres, pues ya sabéis lo que significa. O sea que, ¿por qué no vamos a quitar méritos en lo doméstico también, que es tan importante como todo lo demás, aunque pueda parecer menor? Bueno, este año quiero decir una cosa. Como ya la mayoría me conoce y ya sabe que también parte de mi currículum es que soy disperso y estoy medio zumbado, pues hay algo muy importante, y es que quiero decir, y es que este año inauguráis ciclo. ¿Por qué? Pues porque normalmente siempre a la asociación espírita donde vengo de Vilamor siempre, pero le toca estar después de otros eventos anteriores en los cuales he probado algún tema anterior, algún tema de investigación ya previo. En este caso concreto no, en este caso concreto inauguráis ciclo. De esto no he hablado nunca. Por lo tanto, el ciclo que tiene que ver con lo que os voy a contar ahora es un ciclo que empieza aquí, hoy, empieza. Así que, como no lo tengo muy ensayado y tal, como siempre, esto se convertirá en un ratito de paseo todos juntos por zonas de nuestra geografía que tienen cierto interés, tanto en lo que se ve como en lo que no se ve. Así que creo que con este proemio voy a empezar. Y además, un poquito antes de empezar, también reconocer que está aquí mi compañero de fatigas musicales, que es José Antonio Ruiz Dadier, ya lo veis. Ya era hora, porque no lo nombráis nadie. Vamos. Josan, y él me ayuda siempre con estas historias, pero además, no solo eso, sino que es autor de gran parte de la música que hoy vamos a escuchar, que he traído en todo esto. Por cierto, que se ha hecho un autor bastante conocido y célebre en Estados Unidos, aquí no. Pero en Estados Unidos ya vende unos cuantos discos, creo que han vendido 2. No está mal. En fin, uno, bueno. Bien. Puedes empezar poniendo el tema primero para que yo vaya adelantando un poquito de qué vamos a hablar. Una de las experiencias más interesantes que uno puede tener a lo largo de su vida cuando decide calzarse unas botas y lanzarse a los caminos
es la de encontrar cosas fascinantes allá por donde vaya. Durante muchísimo tiempo, pues a mí me ha pasado, desde que era muy jovencito y era, pues eso, un crío que salía con los Boy Scouts y andaba por las diferentes heridas o maravillas de nuestra geografía, pues he tenido siempre oportunidad de encontrarme con cosas maravillosas. Experiencias tremendas, como la primera de toda mi vida, que indudablemente ha marcado toda mi existencia, que es el haber nacido en el Escorial. Además, haber nacido dentro del monasterio, bueno, no he nacido dentro del monasterio, pero sí estaba antes de nacer dentro del monasterio. Quiere decir que cuando mi madre se puso de parto, estaba en el monasterio. De tal manera que cuando fue a Madrid y yo vi la luz a este mundo, fuera reencarnación o no de alguien, pues volví a mi cuna que es San Lorenzo del Escorial. Y he tenido oportunidad, pues, de criarme bajo las paredes de aquel soberbio edificio, que por cierto mañana vamos a visitar, porque luego al final de esta charla os tengo que contar unas novedades que creo que no conocéis, ¿no? A partir de ese momento, pues empezó toda una vida de descubrimiento, de sitios, de cosas, de constatar que no estamos solos en este mundo, que hay más cosas que las que uno ve. De hecho, mi infancia de niño solitario en los bosques de la Herrería parte fundamentalmente de la experiencia de un niño gordito y estúpido, zangolotino, bastante repelente, que leía mucho y que los amiguitos tenían la costumbre de tirarle piedras. Entonces, en esas condiciones, pues yo paseaba mucho por los bosques de la Herrería, los bosques de mi pueblo, y allí pues me encontraba con todo tipo de cosas. Cosas que yo no entendía en aquella época, porque para mí eran, pues, amiguetos, compañeros de juegos que estaban entre los árboles, en todo el bosque. Luego, ya siendo muy mayor, lógicamente, he descubierto realmente que se trataba de presencias que no estaban precisamente en nuestro mundo, pero que eran capaces de comunicarse conmigo. Y fundamentalmente eran capaces de comunicarse conmigo cuando era niño, porque luego ya, siendo más mayor, fui perdiendo esa capacidad que luego poco a poco he ido recuperando a lo largo de los años. Y entre una cosa y otra, entre aquella niñez en que uno no entendía qué era lo que pasaba y ya un momento en el que uno lo empieza a entender, sucedieron pues un montón de viajes, un montón de experiencias, conocer sitios, extasiarse de pie ante la Catedral de Segovia, ante la Catedral de Toledo, o con una pequeña iglesiuca en un pequeño pueblo, o esas experiencias extrañas como las de llegar a algún pueblecito de madrugada con una luz amarillenta, que había esas cosas de tiempo, ya cada vez es más extraño, pero uno llegaba a pueblos como La Mierla, en medio de la provincia de Guadalajara, y en medio de un frío absolutamente atroz, lo máximo que se encontraba era una pequeña bombilla amarillenta, polvorienta, en un pueblo donde quizá pues, había una, dos personas y un montón de mosquitos que revoloteaban alrededor de aquella bombilla. Pero siempre detrás de esa luz, de ese círculo de luz, o detrás de cada uno de los elementos que uno se iba encontrando, notabas que había algo más, algo que estaba un poquito más allá, y que no se manifestaba de una manera clara, no era un amiguete al que uno pudiera tocar o con el que pudiera hablar, sino que el fenómeno de la comunicación con este tipo de cosas, digámoslo de momento, cosas que estaban alrededor, funcionaba más como una sensación o como una especie de intuición o como pues, la constatación de que uno no estaba solo. Ahora voy a hacer un salto muy largo porque no voy a contar los años de mi juventud, cuando fui descubriendo, ni los años de, digamos, madurez, cosa que no me ha llegado todavía, pero vamos, lo que se entiende habitualmente como madurez, en la que uno se supone que es una persona sensata y no hace ciertas cosas, en las que vas descubriendo, vas andando, vas llegando, para llegar a un momento en el que uno empieza a fijarse en cosas en las que nadie se fija, tratando fundamentalmente de algo que es enormemente imprescindible para todo el ser humano, que es entender la estructura de donde uno vive. O sea, entender, saber explicar el mundo en el que uno vive. Saber explicar de dónde viene, a dónde va y con quién está en el camino, con qué se encuentra o con qué se deja de encontrar. Y curiosamente yo encontré una llamada
Yo no sé si aquí alguien habrá oído una curiosa palabra que se llama Bendigo. ¿Alguien puede levantar una manita y decirme, he oído hablar del Bendigo? Tú no, porque tú ya te lo sabes y tú también. El Bendigo, entre los indios algonquinos, es un espíritu de la naturaleza, un espíritu primario, un espíritu antiguo. Es un dios agreste. Un dios agreste que está detrás de otras figuras que se han dado en otras culturas, como por ejemplo sea el Cernunnos celta, o por ejemplo sea el Pan, que luego se transformaría, o el Fauno, que se transformaría en el mundo grecorromano. Pero no es exactamente, desde nuestra visión hoy día, digamos, un poquito más tecnicista, un espíritu en el sentido que nosotros, en una asociación como una asociación espiritual, se entiende que es un espíritu, sino que es el alma de algo que existe dentro de la naturaleza y que tiene de alguna manera la función de llamarte, te hace la llamada. Entonces tú recibes esa llamada y si la atiendes entras en el mundo fascinante del Bendigo. Y el Bendigo te hace andar por las soledades, por los bosques, por las montañas, según el cuento, corriendo hasta que tus pies se transforman en terribles pies de fuego que se destruyen. Pero no es así, realmente eso encierra la metáfora de la búsqueda en soledad de esos espíritus de la naturaleza que forman parte del mundo del Bendigo y de los que acompañan en ese mundo de espíritus a esta especie de figura que hace una llamada desde los bosques, desde las praderas, desde los desiertos. Esas figuras que uno llama hadas, sanjanas, faunos, hadas, en fin. Son muchos los nombres que la imaginación popular los ha dado. Y un día uno se los encuentra, y se los encuentra de una manera inequívoca. Hay una experiencia que yo no sé cuántos la han podido vivir, pero que sí que te sucede cuando de repente llegas a un sitio y dices, date. Aquí que parece que estoy solo, no estoy solo. Hay una llamada, ven. Eso sucede en sitios como este. Bien. Que es el primero que vamos a visitar de un montón y de los cuales voy a contar anécdotas o voy a explicar de alguna manera las experiencias vividas en ellos. Esto que veis ahí se llama Paerón. En la zona en la que está, los llaman paerones. Y es en definitiva lo único que queda prácticamente de la iglesia de una población que hubo hace muchísimos años, que terminó en época medieval y que tiene de nombre Anos. ¿Cómo llegué yo al conocimiento de esta zona? Digamos al primer conocimiento y al segundo conocimiento. Al primer conocimiento parte fundamentalmente de que tú vas por una carretera, en ese caso concreto con el coche, y de repente ves ahí una cosa que se alza en medio de un lugar desértico y te dice, ven, el Bendigo, ven para acá que este es tu sitio. Entonces te metes con el coche como puedes, llegas al sitio y te das, empiezas a darte vueltas y empiezas a andar por el lugar hasta que vas encontrando que aquel lugar ha sido hace muchos años un lugar habitado, una ciudad, un pueblo, una urbe donde vivía gente. Y te encuentras con que eso es lo que queda de su iglesia. Poco a poco empiezas a patear por allí y te vas encontrando diferentes elementos de los que luego hablaremos. Por eso he puesto Anos, porque es uno de esos lugares donde eso a mí en concreto me ha pasado y puede sucederle a cualquiera. A partir de sitios como Anos y de otros parecidos es cuando viene la experiencia de enfrentarse a las ruinas de los pueblos abandonados, de lo que un día fue un lugar donde la vida era normal, había gente y llevaban una vida esforzada en la mayoría de los casos, y de repente ese lugar empieza a perder sus habitantes y los habitantes empiezan a desaparecer lentamente, de tal manera que al final la única huella aparente que queda de su paso por allí son estos. A ver, siguiente, que será esto, ¿no?
soy capaz yo de... A ver. Siguiente. Ahí. No, simplemente con que le des a la derecha. No, si le doy a la derecha, pero sale eso. Vale, ya está. Bien. No soy el único, pero soy de los pocos, porque preparando esta presentación en la literatura universal, he estado buscando quiénes fueron inspirados de alguna manera por las ruinas de un sitio en concreto, y no creéis que he encontrado muchos. He encontrado, por ejemplo, esa poesía del sevillano Caro, donde habla de las ruinas de Itálica, estos que habéis aquí, o Fabio, fueron Itálica famosa, hablando de las ruinas de un lugar romano, o sea, quiero decir, del conjunto arqueológico actualmente, yacimiento romano de Itálica cerca de Sevilla. La foto que he traído es una recreación de lo que podría ser la Atlántida, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes mitos de lo que fue y desapareció. Y luego he traído otra cita, no creáis que es abundante el tipo de citas sobre este tipo de temas. Una de Howard Phillips Lovecraft, de los viajes oníricos de Randall Carter a través de la ciudad del Sol Poniente, donde nos habla de las ruinas de los antiguos poblados. Bueno, pues, aunque os parezca mentira, no he encontrado más citas que estas dos. ¿Por qué? Porque nadie, aparentemente dentro del mundo de la literatura, se ha preocupado por este tema de una manera fehaciente. Seguramente que sí lo hay, lo que pasa es que yo no lo he encontrado. En el mundo de la pintura sí. El movimiento romántico, con señores como John Constable o como por ejemplo Friedrich y algunos otros pintores de la época, sí que empezaron a pintar personajes que se movían dentro de ruinas, pero ruinas muy pomposas, de un pasado clásico, donde bueno, se adivinaba el esplendor de lo que ya desapareció. Pero no es del esplendor de las ruinas de lo que yo quiero hablar, sino de qué queda de sus antiguos habitantes. Eso es lo que realmente nos importa. Bien, primero vamos a hablar un momentito de un pequeño apunte de teoría sobre el asunto. Yo he establecido más o menos el ciclo vital urbano de la siguiente manera. En principio, una acumulación o un lugar habitable se produce cuando se produce un asentamiento por distintas causas, pues porque aparece agua o porque es un sitio de abundantes pastos o de abundante caza. No nos vamos a meter en muchísimos detalles. Existe el asentamiento y existe la entidad. Una vez que la entidad se establece un pequeño villorrio, como podría ser, por ejemplo, los Casares famosos que están al lado de la cueva de los Casares, que dan lugar a 2000 años de historia que nadie conoce o que no existen documentos para conocerla realmente, Sin embargo, se asienta y se va desarrollando y se va formando el ciclo de la historia. Se desarrolla, evoluciona y llega a la consolidación. Pero en algunos casos, no en todos, en algunos casos, y yo creo que al final en la mayoría, esa consolidación, donde va apareciendo la huella que es la historia y que poquito a poco se va transformando en no historia, es cuando de esa evolución empieza la involución. Y cuando una cosa empieza a involucionar, empieza a declinar, existe el declive, hasta que llega el abandono y con la consiguiente llegada de la ruina y del olvido. Y así sucede en muchos más sitios de los que nos podamos creer. Alguien, por ejemplo, aquí, puede creerse que al lado de Madrid hay un pueblo abandonado, pero a muy poquito de Madrid. Alguien diría, no, eso es una cosa del desierto, del oeste. Pues sí. Al lado de Alcalá de Henares hay un pueblo semi-abandonado, que es Fresno de Torote. Ese es el más cercano de todos. Pero hay muchos más, a menos de 100 kilómetros de Madrid, hay muchísimos pueblos que han ido desapareciendo poco a poco con el tiempo. De todas maneras, vamos a hacer un pequeño paseíto un poquito por la historia. Pon el tema 2 así de fondo. Quizá el asentamiento humano más antiguo con entidad de ciudad fue Mari, en las ruinas de los desiertos de Mesopotamia. Ahí se supone que desde Ur-Nammu fue el propio Abraham a hacer unos negocios y unas cuantas cosas que le trajeron, según nos cuenta la Biblia. Uno de los que no tenemos referencia ninguna en ningún texto y ha habido todo que inventárselo es este que vemos aquí abajo, que es Mohenjo-Daro.
Ponlo bajito, que no nos molesta mucho, que se quede como de fondito. Bien, Mohenjo-Daro, en el Valle del Indo, es una ciudad que nadie sabía que existía hasta que unos que estaban intentando hacer o construir una línea de ferrocarril se dieron cuenta de que había unas ruinas perfectamente planificadas. Entonces empezó la excavación de Mohenjo-Daro. ¿Y qué sabemos de la vida de sus habitantes? ¿De qué les animaba espiritualmente? Pues nada, excepto que dejaron unas cabezas, unos bustos de esteatita muy curiosos y unos sellos como este, donde podemos encontrar una especie de ser extraño que aparentemente está haciendo yoga. Pero fijaros qué curioso, porque lleva un penacho que parece como una especie de cuerdecillos, ¿eh? ¿Estamos ante el precedente de ese famoso Bendigo o de ese famoso Cernunnos de los celtas? ¿O ante el macho cabrío medieval? El Basajaún vasco. Todos esos personajes que a lo largo del tiempo se han reconocido en la naturaleza como espíritus elementales, que tomaban forma de animal y que vivían dentro de los bosques haciendo esa llamada que yo comentaba antes, con esa palabra tan curiosa que es Bendigo, que utilizan los indios angloquinos, ¿no? Pues, hombre, yo no lo puedo afirmar, evidentemente, pero por ahí debe ir la cosa. No creo que esté muy lejos. Aquí vamos a ver otra de las grandes ciudades de la antigüedad, 7000 años nos contemplan de civilización, Cataluyuk, en medio de Turquía. Es una ciudad a la que hemos tenido acceso por una circunstancia muy curiosa, y es que la ciudad estaba hecha toda en adobe. Entonces sufrió en un momento dado un incendio terrorífico que hizo que se cocieran las paredes y quedaran consolidadas para el futuro, de tal manera que hoy podemos encontrarnos con los indicios de lo que fue una civilización y de cómo pensaban y de cómo creían o de cómo se organizaban ellos en sus propios ciclos. Aquí tenemos una reconstrucción de lo que debió ser Cataluyuk, una ciudad a la que se pasaba por los tejados, se entraba por los tejados de las casas y donde dentro nos íbamos a encontrar pues una serie de altarcillos donde hay restos de cereales y hay restos de unas diosas muy curiosas que seguramente, lógicamente, eran diosas de la fertilidad o diosas de la naturaleza. Con lo cual tenemos un indicio de la espiritualidad de los habitantes de Cataluyuk, que evidentemente creían en las deidades femeninas, en ese eterno femenino famoso que es la generatriz de la vida sobre la tierra. Generatriz que ha dado lugar a muchas religiones y muchísimas culturas. Ahora nos vamos a España y nos vamos a meter en medio de la provincia de Soria, donde parece que no hay nada. Cuando uno va viajando por las carreteras sorianas, uno tiene la sensación de que ha traspasado el tiempo, porque parece como si todo se hubiera detenido y no hubiera seres humanos por ningún sitio. Pues sí, los hubo. En lugares como este. En concreto esto es Termancia. Está cerca de la localidad actual de Montejo de Tiermes y es una ciudad que se desarrolló por parte de un pueblo celtíbero de nombre Arebacos, que le dieron bastante guerra a los romanos de la época que les atacaron fundamentalmente en su capital más conocida, que fue Numancia. Sin embargo, Termancia es muy importante, sobre todo porque nos conserva la estructura perfecta de cómo eran las casas, cómo aprovecharon el terreno, cómo encontraron la manera de vivir entre aquellas piedras que eran fáciles de trabajar y que se podían agujerear de una manera sencilla y que les llevaron a construir en sus viviendas. Vemos, por ejemplo, esta que está aquí abajo, que está excavada, pero podría enseñaros muchas. Hay incluso una que tiene hasta 5 pisos de altura. Y además le dotaron de un sistema hidráulico verdaderamente complejo que llevaba hasta esas termas que veis allí. Esto es el puntero. ¿Dónde está el puntero? La punta. Has cambiado en la foto. Es igual. Estás cambiando. Todo se va para atrás de manera... Te lo llevo para atrás, vale. Anterior. Venga, para atrás, ¿vale? Vale, ya está. ¿Vale? Vaya, hombre. ¿Vale? Qué correcto. Bueno, ¿Vale ahí? ahí está Termancia. Mejor que me digas que pase. ¿Eh? Me dices que pase, ¿vale? Bueno, pues pásalo tú si quieres. Sí, me lo dices.
Sí, porque esto no lo veo yo, claro. Vale. A lo mejor es que estoy empujando para allá y tengo que empujar. Ya me hago líos. Bueno, pues ese sistema hidroeléctrico tan absolutamente perfecto llevó a que el agua más o menos circulara como circula en nuestras ciudades por un sistema de alcantarillado perfecto, tanto de agua potable como de agua desechable, mediante alcantarillas, y además a crear un edificio que eran unas termas donde uno se podía bañar en el agua caliente de los caldariums, se podía luego dar su ducha fría en los frigidariums y podía llevar una vida muy parecida a la que llevamos hoy. Termancia, en medio de Soria, fue una ciudad verdaderamente desarrollada de la que hoy día solo quedan las ruinas. Pero nos quedan también restos de esa vida espiritual que tenían, porque justo al lado de estas ruinas hay una plaza con gradas que llaman al lado de la llamada Puerta del Sol, donde debían celebrar sus representaciones de teatro. Luego, además, en la parte superior hemos encontrado unas pequeñas huellas de que debió existir un templo a alguna deidad tíbera y posteriormente sustituida por algún dios del panteón romano. Pero su vida no terminó ahí. Termancia siguió funcionando hasta la Edad Media, una vez que los visigodos se asentaron en la zona y la llenaron todo de tumbas rupestres. Y luego, posteriormente, construyeron una magnífica Santa María Blanca o Nueva, ¿no? Construyeron una extraordinaria iglesia románica, además llena de simbolismo en la zona, donde ya parece que la historia empieza a detenerse y los espíritus de sus habitantes dicen de alguna manera: déjanos ya en paz, que estamos muy tranquilitos nosotros por aquí, y dejarnos vivir tranquilos. Bien, os traigo otras ciudades. Por ejemplo, esta es la ciudad de Vascos, una ciudad que teóricamente es de factura árabe, que está en el borde de la provincia de Toledo, ya mirando para Badajoz, y de la que no se sabe nada, excepto que fue una ciudad muy importante. No se sabe absolutamente nada. Y además es difícil saberlo, porque está dentro de una finca privada donde hay que pedir permiso para poder entrar. José, que ha estado allí, lo sabe bien. Esta ciudad de Vascos, que tiene unas infraestructuras extraordinarias, además de clara factura árabe, nadie sabe por qué se despobló. Pero es uno de esos sitios donde uno se enfrenta ante unas ruinas, ante la presencia de algo que estuvo bulliendo en el pasado y que ha dejado una huella que una persona con sensibilidad suficiente puede apreciar. Bien, dos sitios importantes que actualmente son ruinas porque existieron y luego desaparecieron. El caso de Calatrava la Vieja es muy curioso. En plena Reconquista, Alfonso VII decidió darle a la Orden del Temple un enclave dentro de la Mancha para establecer la frontera con los musulmanes que habían llegado más o menos hasta donde las dos mesetas, la meseta y la submeseta bética, rompen. ¿Qué sucedió? Pues que después de 3 años de estar allí, los templarios dijeron que no tenían fuerzas suficientes, misteriosamente, para defender el enclave, con lo cual se lo devolvieron al rey. Entonces el rey lo sacó a concurso, por decirlo de alguna manera: se lo doy a quien lo quiera. Entonces se le ocurrió al abad de Fitero, en Navarra, reunir alrededor una serie de monjes y tomaron bajo su responsabilidad la custodia de Calatrava la Vieja, y fundaron esa especie de ciudad-fortaleza donde nace la Orden de Calatrava. Una orden a la que luego irían a parar después de la disolución de la orden en el año 1307 y la definitiva en 1314, la mayoría de los templarios que quedaban. A partir de ese momento, el control de toda esta zona, hoy en ruinas, pasó a una de las órdenes militares que aún existen, que es la Orden de Calatrava, que tuvo lugares de gran importancia, en los que desarrollaron toda la labor no solamente de control de la región, sino de extensión espiritual de un tipo de ideal caballeresco medieval, en lugares como la propia Calatrava de Vieja o en Zorita de los Canes, donde con las piedras de la que se supone que era la ciudad que hizo Recaredo, que hizo Leovigildo para su hijo Recaredo, la ciudad de Recópolis, construyeron un castillo verdaderamente extraordinario, que es esos castillos que tú llegas y te das cuenta
que aunque están en ruinas sigue todavía bullendo ahí mucha de la vida que en su momento le imprimieron sus habitantes. Si es cierta la teoría de la impregnación, todo cuanto hacemos los hombres queda en los lugares donde hemos habitado de alguna manera, y en este lugar quedan especialmente. Bien, nos vamos un poquito lejos porque esta tenía que estar antes de las de España, pero bueno, se nos ha colocado ahí. Nos vamos ahí a un lugar parecido a Cataluyuk, donde vivieron unos indios norteamericanos. Bueno, digo norteamericanos, entonces no había Norteamérica, lógicamente, pero que habitaban en la parte superior del continente americano actual, que eran los indios pueblo, la cultura nazarí. Ahí tenemos el cañón de Mesa Verde, donde desarrollaron una vida que ya cuando llegamos los europeos ya no existía, todo esto ya estaba abandonado. Y donde quedan también huellas de una actividad espiritual importante relacionada fundamentalmente con los sucesos astronómicos, porque existen ahí una serie de indicios de que tenían estructuras que permitían controlar perfectamente los solsticios y los equinoccios, mediante una serie de rayos de luz que iban a incidir en unos altarcillos que estaban justo en el interior de las viviendas. Pásame nada más. Y bueno, ahora vamos a llegar ya a uno de los sitios a que yo quería llegar con todos estos prolegómenos y esta documentación previa. ¿Me puedes poner el tema tercero, por favor? La música es siniestra. Un poquito siniestra. Súbela un poquito. Bueno, cuando yo me encontré por primera vez con este pueblo, me quedé verdaderamente impresionado. Andaba por aquella época con una casa que me habían prestado en un pueblo justo al lado, en Beleña de Sorbe, cerca de Cogolludo, en Guadalajara, cuando de repente, pues un día me escapé a dar una vuelta y hablando con un pastor, le pregunté por un cartel que había, un cartel oxidado que había en un camino. Digo, ¿y esto de Romerosa, esto qué es? Y el pastor me dijo, wow, eso es un pueblo que ya está abandonado, ya no existe hace ya muchísimos años y tal. Estaba por ahí, por ese camino, vaya usted para allá y ya se lo encontrará. Y me encontré en medio de una ladera, de una colina, me encontré con esta iglesia que veis aquí. Una iglesia que ya en el momento que yo llegué estaba bastante destrozada. Y la vi desde el monte de enfrente. Cuando la vi desde el monte de enfrente me quedé absolutamente impresionado porque noté algo raro que aún no sabía exactamente cómo llamarlo. Luego le llamé el Bendigo. ¿Qué es eso que dice? Ven para acá. Ven para acá que te voy a enseñar yo todo lo que tengo aquí. ¿Quién es el que te llama a estos sitios? Para que tú sientas la fascinación de tener que ir a ellos sin poder evitarlo y estar allí, indagar qué ha pasado y cómo ha sido aquello. Sobre todo teniendo en cuenta que son sitios de los que no hay absolutamente ninguna documentación y ninguna referencia en ningún sitio. Las únicas que he podido encontrar son dos. Una que pertenece a las relaciones topográficas de Felipe II de 1573, donde se dice que existe Romerosa y nada más. Y la siguiente es del Instituto Nacional de Estadística de 1876, lo que entonces era estadística en 1876, no existía entonces el instituto, pero sí se llevaba ya un control estadístico de la población por parte de los ministerios de la época de Sagasta y Cánovas, donde se afirma que ya está. Y también que me encontré, pues una cosa muy curiosa, y es que los viejos habitantes del pueblo que habían sido enterrados dentro de la iglesia en una serie de osarios, estaban esparciditos por el suelo, porque los
nichos, los columbarios, todo se había venido abajo y todo el suelo estaba absolutamente lleno de los huesecitos de los habitantes de este pueblo. Como por ejemplo veis allí una cabeza de fémur, allí la tenéis ampliada. El primer día que llegué había todavía por allí costillares, había esternones, había incluso algún fémur, alguna cabeza en la mitad de un cráneo. De hecho tengo un parietal en mi casa que es procedente de este sitio, pero restos humanos que nadie reclama, porque ya posiblemente no hay nadie que los sepa ni siquiera a quién pertenecen ni de quién fueron. De hecho, su triste destino último fue el de servir a los gamberros que iban por la zona a hacer sus litronas para jugar y esparcirlos por el bosque. De hecho, cuando tú vas a Romerosa, lo primero que te cuentas son en las laderas del monte como un fémur o un cúbito o un radio tirados por cualquier sitio y de cualquier manera. Pero claro, allí no ha ido ni Guardia Civil, ni autoridad ninguna, ni las autoridades de Cogolludo, nadie ha ido a por toda esta gente, porque ya a esta gente a quién le importa. Sin embargo, crearon un pueblo, vivieron en un pueblo, sufrieron en un pueblo, tuvieron que luchar con tormentas, con las cosechas, con los años de sequía, con los años de abundancia, posiblemente con guerras como la Guerra de la Independencia, porque si el pueblo se fundó en 1705, quiere decirse que cuando las tropas de Napoleón aparecieron por la zona ya habían pasado más de 100 años. Seguramente porque no hubo acosos, todas las cosas que sucedieron y de las que ya no tenemos la menor idea, porque no podemos saberlas. Es imposible ya que las sepamos porque no ha quedado documentación ninguna en ningún sitio que nos cuente qué hacían, cómo pensaban o cómo vivieron los habitantes de Romerosa. Quizá quede alguna inscripción bautismal, a lo mejor, en alguna de las parroquias de la zona, pero no lo creo. Cuando yo llegué a este sitio, lo primero que quise fue atender la llamada al mendigo. Entonces decidí dormir allí. Dale por favor al siguiente. Y me busqué, bueno, esta es otra de esas imágenes de la iglesia, por cierto. De noche es una imagen absolutamente espectacular porque se recorta en las noches de estrellas de una manera impresionante contra un cielo por debajo de la Vía Láctea. Bueno, es una experiencia el verlo, pero no tengo ninguna foto de ello, lo siento. Me metí en una de estas casitas, volví una de las noches a dormir, y en concreto en esta que estáis viendo aquí, que es una casa que aún queda en pie. De hecho aún se está utilizando porque el pastor se ve que de vez en cuando, yo creo que ya en los últimos años no, pero por lo menos cuando yo llegué hace como unos 25 años aproximadamente, todavía dejaba allí las ovejas alguna noche. Y me metí en este lugar que veis aquí, veis, ahí tiene una serie de instalaciones, cuevas y cosas. Esto es muy típico de la provincia de Guadalajara, el practicar este tipo de bóvedas y cosas donde meter el vino, meter el grano, meter el aceite, muy típico de la zona, porque tener en cuenta que allí los suministros no eran fáciles de conseguir, había que ir lejos y posiblemente sin caballerías. Entonces aprovisionaban de lo que tenían para todo el año, tampoco debían ser excesivamente ricos, aunque es cierto que hay algo que contrasta, y es una iglesia tan grande, tampoco era un pueblo excesivamente pobre, porque es que la iglesia es tremenda. Y las casas, por la factura que tienen, tampoco eran de gente excesivamente pobre. Bueno, pero eso no importa. Lo que importa es que yo me metí a dormir aquí debajo de este porche. Y cuando estuve aquella noche allí, no lo he hecho una vez, lo he hecho más veces, pero como la primera nunca ha vuelto a suceder, me pasé toda la noche escuchando los ruidos, pero sobre todo sintiendo las presencias. Había gente a mi lado que yo no podía ver, efectivamente. Cualquiera me diría que eran los viejos habitantes de Romerosa que dejaban allí querían dejar constancia de su presencia, el espíritu descarnado, su presencia sutil, para que yo pudiera sentirla. ¿Por qué no? Porque lo que es cierto es que yo no sentí en ningún momento ningún temor, ni sentí ninguna preocupación, ni sentí miedo, ni nada parecido, todo lo contrario. Me estaban acogiendo, lo que fuera me estaba acogiendo.
y me estaba dejando que yo estuviera allí y me estaba permitiendo que yo de alguna manera me empapara de lo que fue la vida espiritual de un pueblo del cual no se sabe nada, cuyos habitantes ya no existen, no tienen nombre, pero que sí dejaron la huella de sus esfuerzos impregnadas en aquellas paredes y que una persona con sensibilidad suficiente pueda sentir. Esa es la llamada del Bendigo, esa que os decía al principio. Las personas de una cierta sensibilidad, cuando llegan a este tipo de lugares y tal, pueden sentirla perfectamente. Luego, seguramente que vamos a sentirla en otros pueblos. Pero sí, por aquellos días, yo tomé contacto de alguna manera con lo que era el mundo vibratorio. Y me di cuenta que todo lo espiritual también parte de lo vibratorio. Entonces, bueno, quizá como... ¿Puedes darle al siguiente un momentito, Juan Miguel? Tira para atrás. Bien, dejémoslo aquí en Romerosa. Quisiera que pasáramos de momento unos instantes a la faceta vibratoria y que viviéramos de alguna manera algo que yo viví posteriormente allí, a mi manera, y de un modo que lo suelo hacer habitualmente con mi compañero José, que es que nos vamos a estos sitios y para entrar en ellos y para estar a gusto, él lo sabe bien porque no hace mucho que hemos estado allí, solemos pedir permiso a los viejos habitantes del lugar, que nos lo suelen dar, de poder allí tocar la guitarra y hacer sonar nuestras flautas. Ahora os pido permiso para hacerlo aquí. Muy bien. ¿Me lo dais? ¿Necesitas silla? No. No, te dejo la misma. Pero hoy vamos a hacerlo todos. Se puede cantar con letra y se pueden decir cosas, pero también se puede cantar con sílabas y se puede cantar con sonidos y con vibraciones y se puede llegar a entrar dentro de uno mismo a través de la propia voz. Yo voy a jugar con 4 elementos, que ya lo he hecho otras veces, que es agua, tierra y fuego. Agua, aire, tierra y fuego. Y lo voy a hacer con sílabas muy largas y siempre en una nota, sobre la nota de re, que es, al parecer, una especie de camino hacia el propio interior. Quien se sienta, no es obligatorio, animado a soltar su propio sonido, que se une a nosotros, ¿de acuerdo? Un poquito de agua porque es que siempre me pasa lo mismo. Cuando llevo un rato hablando y empiezo a hacer estas cosas, empiezan a salir todas las miasmas y no me dejan. Así que empecemos de nuevo.
para ir. ¿Eh? Que prepares excursiones para ir. Ya, de esto hablaré luego. Hace pocos días, José y yo estuvimos intentando hacer un documental acompañados de dos ayudantes sin pago, que eran nuestros perros, que no nos dejaban de ninguna manera trabajar. Y en un momento dado, pues dijimos, venga, vamos a hacer algo de música. Y fuimos a una de esas ruinas que hay en el campo. Nos sentamos allí, con los perros dando la lata todo el rato, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y conseguimos grabar una cosa bastante bonita, por cierto. Algún día la subiré, a ver si tengo tiempo de subirla a internet para que la podáis escuchar, porque la verdad es que escucharla así en fresco es curioso, por lo menos. Muy bien, bueno, pues un pequeño descanso antes de seguir en esta experiencia con las ruinas, con las cosas que ya parece que no tienen utilidad, pero tienen muchas más de las que parece. Bien, os voy a hablar de Villalba y de su leyenda. Estas lápidas, que ya no existen, por cierto, porque se las han llevado, están en un camino que es parte de la localidad abulense de Cebreros, Camino de la Montaña, y estaban debajo de un árbol, de un almendro inmenso que había por allí, y pregunté a alguien de la zona a qué pertenecían. Y me dijeron, esos son de la iglesia de Villalba. Bueno, ¿y eso? Una historia terrible. La historia es que una que andaba con uno se quiso casar, pero el padre no quería. Entonces el uno se enfadó y como el padre la hizo que se casara con otro, en el banquete de boda se presentó, envenenó el vino, se murieron todos y se acabó el pueblo. Bueno, esta es una leyenda bastante común, bastante extendida en España, y no solamente se da aquí, sino en muchísimos otros sitios. Bien, bueno, lo que importa es que cuando yo llegué a donde las lápidas estaba el mendigo allí, o sea, porque al nada más pasar por el camino sin yo saber exactamente dónde estaba, algo me dijo, aquí. Dale a la siguiente, por favor. Bien, un caso parecido con una leyenda también parecida, esta es distinta. Esto es Balmores, está cerca del Nuevo Gastán, muy cerca de Madrid, debajo de un pueblo que se llama Olmeda de las Fuentes. Por cierto, he estado esta mañana aquí, he pasado por aquí porque he ido a dar de comer a mi gata, y a la vuelta, como yo estoy medio tarambaina, pues me meto por las carreteras secundarias y me apetece ir a ver ruinas antes de volver al trabajo. En fin, era las 8 de la mañana y la verdad es que esta primavera tan absolutamente apoteósica era magnífica. Bien, ¿qué pasa con Balmores? Bueno, por la leyenda de Balmores nos lleva a una señora que tenía un pueblo absolutamente dominado porque era la dueña de todo, y entonces decidió que le gustaba el molinero. Entonces le requirió al molinero de Balmores, pero el molinero dijo que no. Entonces dijo, pues voy a encerrar a toda la gente del pueblo hasta que vengas conmigo y tal. Las metió en la iglesia y entonces el molinero dijo, bueno, vale, de acuerdo, acepto, pero libera primero a la gente. Y entonces la mujer liberó a las mujeres, que se marcharon rápidamente al pueblo de al lado. Pero cuando llegó el momento de la coyunda dijo que no. Y entonces la otra, hecha una fiera, se le lanzó encima y le clavó un puñal en el pecho y lo mató. A partir de ese momento dicen que el pueblo quedó maldito y nadie quiso volver por allí. Ese es el pueblo de Balmores, el Valle de los Amores, podría querer decir, quién sabe. En cualquier caso, también tiene su leyenda y sus espíritus. Esto no es un pueblo, pero son unas ruinas en las que yo me paro frecuentemente cada vez que paseo por los campos de Vallecas, porque el deporte de pasear solitario es algo verdaderamente fascinante. La verdad es que da gusto, da gusto. Pon el tema 4, por favor, a ver si no salta y lo podemos tener de fondo. Pues este lugar, no sé por qué, tiene una llamada especial. Cuando voy con la bicicleta, suelo ir con la bicicleta, entonces no sé si veréis allí la torre de Valdemín Gómez, ahí a la izquierda, ese palito que se ve, cuando pasa, Hay dos cosas, una torre y un... Sí, no, es, de la derecha es una torre eléctrica, esa es de la izquierda. Bueno, pues estas ruinas me suelen llamar con cierta frecuencia, entonces me suelo parar siempre allí para poner mi espalda sobre aquellos muros y tratar de escuchar de nuevo a quienes construyeron este lugar tan pacífico, porque te llena de paz. Yo no sé por qué, pero te llena de paz. Quizá a lo mejor son los viejos habitantes del lugar que te acarician de alguna manera
a quien sabe entenderlo. Dame otro más. Y ahora voy a llegar a un lugar absolutamente espectacular que le gusta mucho a mi amigo José, porque además hemos estado allí tonteando bastante, tanto de día como de noche. Curiosamente, este lugar es mucho más importante de lo que pueda parecer, porque hoy día tenemos un lugar que creo que todo el mundo conoce, que es Aranjuez. Pues Aranjuez al principio fue esto. Aurelia. La Aurelia que fundaron los romanos alrededor de unos cantiles de yeso que hay por encima del río Tajo, que circula entre esas boscosas que se ve abajo. Por la abundancia de caza, se instalaron en esta zona y construyeron el pueblo de Aurelia. El pueblo de Aurelia, que tuvo pues, una evolución, como hemos visto antes, un desarrollo durante un tiempo, hasta que llamó la atención de los reyes medievales, sobre todo del Bajo Medievo, que se instalaron en esta zona como una zona de cazaderos, buscando aquí pues el soslaz, y construyeron sobre las ruinas del viejo castillo primitivo, que luego había sido ocupado por los árabes durante un tiempo, construyeron este que vemos ahora, que perteneció fundamentalmente a la Orden de Santiago, donde vivió uno de sus principales maestres. Ese castillo ahora mismo está derruido, pero su belleza plástica es impresionante. La belleza plástica del castillo de Oreja es bueno, no lo puedo explicar con palabras, hay que estar allí. Todo este núcleo urbano se rodeó de un pueblo de la gente que servía a los habitantes de Aurelia. Y uno de los que anduvieron por aquí de caza muy a menudo fue Fernando el Católico, que decidió que esta era la zona adecuada para construir un palacio para él y para los suyos, que al final terminaría siendo el Palacio de Aranjuez ya en época de Felipe II, con todos los jardines que quedan un poquito más abajo, está un poquito alejado. Y el pueblo de Oreja pues fue quedando aislado durante un tiempo, hasta que en los años 50 aproximadamente del siglo pasado quedó completamente ya deshabitado, porque los habitantes que aún vuelven allí a hacer sus romerías estaban ya hartos de pasar penalidades y entonces decidieron marcharse para Aranjuez. De hecho, uno de los habitantes del viejo pueblo tiene un bar que se llama El Sotanillo, en Aranjuez. Dale un poquito. Ahí tenéis a Oreja de día y el único edificio civil que todavía, bueno, el único edificio no civil, el único edificio que todavía funciona, que es la iglesia, a la que todavía van las romerías, porque todavía queda, bueno, queda un tractor también en el pueblo. Pero sobre todo, el momento magnífico de Oreja es de noche, cuando tú vas allí de noche y te encuentras con ese ambiente curiosísimo de estas calles completamente quietas y entras en sus casas donde tanto se ha vivido. Pásame otra. No, este no, me falta una. No, tira para atrás. Pues me falta una. Te has perdido. Pues si quizás esté delante, se me ha trastocado, no lo sé. No, tira para atrás. Bueno, pues dejémoslos ahí. Os había traído la foto que me falta. Es de una habitación donde hay una chimenea preciosa y un pavimento, y se ve incluso un calendario que queda todavía ahí de los de Unión Explosivo Río Tinto con su ciervo de Julio Romero de Torres y su escopeta y todas esas cosas. Hay algo en Oreja que es inquietante. Independientemente de un becerro con el que se encontró José un día y le dijo que qué hacía allí porque pensaba que iba a cazar, aparte de eso, cuando tú estás de noche en Oreja y te quedas solo y te quedas en silencio, entonces es cuando comprendes el significado exacto de esa frase que dice, joder, aquí hay más ruidos que en un cementerio. Porque el lugar es terrible de noche en cuanto a los ruidos que se pueden formar, ya sean las aves, ya sean las diferencias de presión que hacen que por las grietas del yeso circulen corrientes de aire, en fin, se oyen una serie de silbidos, golpazos y cosas que, claro, han hecho que hoy día exista la leyenda de que en este lugar efectivamente andan los espíritus sueltos intentando echar a los que quieren acudir allí a beberse sus litronas dentro de las casas, o a otros. Sí es verdad que tanto en Oreja como en Romerosa como en otros sitios se da un fenómeno curioso que creo del que, por ejemplo, es muy consciente un amigo de María José, que es Pablo, que ha investigado estos sitios también bastante con cierta frecuencia. Parece como si estos sitios se autoprotegieran. O sea, no te dejan entrar a cualquiera, sino que
hay que pagar una penalidad por estar allí, que es la de la inquietud ante lo desconocido. Pero el que va, digamos, honradamente y está en estos sitios, todo lo contrario, lo que experimenta es una gran paz. Y este, que es un lugar, os aseguro que hoy día Oreja es un desierto, pero un desierto tremendo, da la sensación de que no deja entrar a cualquiera, sino solamente a los que van con respeto por los viejos habitantes, los viejos espíritus que indudablemente han quedado por allí. Como por ejemplo el de esta granja que hay en Mazaroyique, otra del Bendigo. Vas bajando por la carretera que pasa por el puerto de Altomira y de repente dices, ¡ay! Me tengo que parar. ¿Por qué me tengo que parar? No sé esa casa. ¿Qué tiene? No sé. Entonces, dejas el coche donde puedes, vas a verla y no tiene nada más que escombro. Pero hay algo dentro de ese sitio que te ha dicho, tú, ven para acá, que tienes que estar aquí. Algo tengo que contarte. Y te cuentan. A su manera, los descarnados habitantes del lugar te cuentan su historia. No te la cuentan en palabras porque es muy difícil encontrar esas cosas en palabras. Te las cuentan en sensaciones, en momentos, en fin. Te las cuentan a su manera. Porque, sean o no voy a entrar en la discusión de los viejos espíritus o no, se comunican contigo, sea lo que sea. Dame otra. Este, por ejemplo, es más antiguo y es mucho más espectacular, porque quien construyó esto hace tiempos inmemoriales, desde luego lo que sabía era trabajar la piedra, porque es que lo cortó literalmente como si fuera un queso. No sé si apreciáis que le falta el dintel a esa puerta. Este lugar lo llaman La Cava, está cerca de la localidad de Garcinarro y da entrada a un complejo tremendo que nosotros nos gusta llamar el Muértere, porque allí lo que más abundan son las tumbas de los visigodos que se quedaron de eremitas en la zona a principios de la Edad Media. Un lugar verdaderamente siniestro, pero también un lugar que se autoprotege. O sea, si tú educadamente pides permiso para estar allí y te lo dan, todo lo contrario, tú no vas a sentir esa inquietud, sino todo lo contrario, vas a sentir la curiosidad de conocer un sitio donde vas a encontrar muchísimas sorpresas muy agradables. Bien, hay otros pueblos que desaparecen no porque los haya retirado sus propios habitantes o por la dureza, sino simplemente porque alguien ha decidido en un momento dado hacer una construcción como es un pantano y han quedado debajo de las aguas. Y eso en España sucede en muchas partes. El viejo Ribadelago de Franco, el viejo Ribadelago, junto a Ribadelago de Franco, cerca del lago de Sanabria, donde se dice que debajo de las aguas del pantano, del lago, suenan todavía las campanas de la iglesia. O este lugar que le llaman la Catedral de los Peces, que es Villanueva de las Rozas, en Aragón. Cuando el agua está alta, evidentemente todo el pueblo queda por debajo de su nivel, excepto la aguja de la iglesia, por eso lo llaman la Catedral de los Peces. Catedral de los Peces porque, como veréis, allí le han hecho una especie de pasarela donde los pescadores se colocan para colocar su carga. Así que los espíritus de este sitio son acuáticos, o sea, estos son buceadores. Este lugar es espectacular, absolutamente espectacular, es uno de los más hermosos pueblos abandonados que uno pueda ver, sobre todo en circunstancias como la que yo viví cuando saqué esta foto en un día que había caído una nevada pelona y ahí había como cerca de, yo que sé, 20.000 grados bajo cero, una cosa parecida. Y desde luego el frío que hacía era absolutamente espectacular. Villacadima es un conjunto muy pequeño, hay muy pocas casas. Estaba prácticamente abandonado, queda una de estas de fin de semana, que hay uno que va cada 15 días. Quizá había ya alguna más también reutilizada. Creo que esta la han reutilizado últimamente, parece que la habían preparado. Y tiene una de las iglesias románicas más perfectas de cuantas existan, una verdadera joya. Además, no he puesto las fotos porque no nos ha dado tiempo, pero sí que también pinturas rupestres. Creo que es por la zona de atrás, ¿no, José? Por atrás. Sí, por la zona de atrás del pueblo. Esa no las he llegado yo a ver, pero este sí, porque es que este siempre me va adelante y luego me quita los sitios. ¿Dónde es esto? ¿En qué provincia? Eso está en Guadalajara. No, vuelve a Villacadima.
Si algún día vais a Villacadima, os he puesto nada más que Villacadima porque es, digamos, el pueblo más emblemático que hay de todos los abandonados, pero ahí, en los alrededores, tenéis la Termancia, esa que hemos visto antes. También vais a encontrar otros pueblos magníficos como Campisábalos, o por ejemplo Galvez de Sorbe, o Santa Coloma de Albendiego, que es un lugar del que ya he hablado en alguna ocasión aquí y que es un lugar a visitar, indudablemente. Este siguiente que vamos a ver, este ya está en Madrid, es el Alamín. Esto era fundamentalmente un poblado de labriegos, que trabajaban para un noble, que no me acuerdo exactamente de quién es, y luego la finca terminó en manos del señor Álvarez Cascos y de su cuadrilla de estos, de unos cuantos del PP, y donde actualmente se realizan esto, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama lo de tirarse bolas de pintura? Hacer batallas de esas cosas. Sí, el pimpal o algo así se llama. Y se juntan allí a hacer todo tipo de escaramuzas y tal, simulando una guerra. Pero, según las investigaciones de Pablo Moreira, que es el que primero estuvo aquí, luego yo fui después, hay una serie de leyendas que hablan de que cuando esto se queda solitario aparece allí una figura de un fantasma, de un cura o algo así, calvo, que andaba por la zona, que los ruidos son tremendos y que el lugar pues es bastante siniestro. En cualquier caso, si aquí existía algún tipo de presencia de este tipo, seguramente que los de Bilbao se los han ido quitando del medio porque francamente no es compatible un espíritu de la naturaleza con un gamberro. Bien, este lugar es La Cornudilla, está cerca de Requena, es un pueblo, la llaman la Casa de los Ruidos. Parece ser que cuando esta casa quedó deshabitada no se podía estar cerca porque salieron unos chillillos enormes. Todos iban los del pueblo allí a escucharlos, se les erizaban los cabellos, se les ponían blancos y se marchaban. Desde entonces ha cogido la fama. Cuando vas allí por el pueblo y tal, te llevan a verla, pero no se quieren acercar. Es un sitio muy curioso. Ya os digo, está cerca de Requena. Es una pedanía de Requena. Ochate, el famoso Ochate de Iker Jiménez y de sus misterios sin resolver. Un lugar donde se han obtenido bastantes psicofonías y donde la gente afirma que efectivamente se notan presencias extrañas. Yo no he estado, tengo que reconocerlo, pero por las referencias que tengo últimamente parece ser que en Ochate no hay nada. Que tiene más fama que otra cosa, fue una especie de invento que se le ocurrió a un sabio de la zona y algo así, pero vamos, como no he estado, simplemente os pongo una bonita foto de Ochate y pasemos del lugar. Este, por ejemplo, es La Musara, otro pueblo abandonado donde dicen que han pasado una serie de fenómenos, avistamientos de ovnis, todo tipo de cosas y desapariciones de personas, que junto con Tivisa y un lugar que lo llaman una alquería que hay donde hay una piedra, dicen que hay gente que se ha perdido en una dimensión extraña que lo llaman la Villa del Siete, de la cual no vuelven. De hecho, así hay algunos personajes que desaparecieron en el pasado y que no han vuelto a aparecer. Esto es el famoso Belchite. Creo que es bastante conocido porque fue destruido durante la Guerra Civil y a partir de entonces ha sido el lugar preferido por muchísimos parapsicólogos para encontrar voces más allá en forma de psicofonías, algunas magníficas, como por ejemplo la famosa que se escucha en la Torre del Reloj y eso. Actualmente el gobierno de Aragón, no sé si lo sabréis, lo ha acercado y ya no deja entrar nada más que pagando. Ya se han cansado de tener una joya como esta y de que les salga gratis a todo el mundo. Así que el que quiere ir ahora a Ochate a hacer sus investigaciones, pues ya sabe que tiene que cotizar. Bueno, otro de los pueblos abandonados, pero este es litigio, porque esto se iba a hacer la presa, pero al final no se hizo. No se les pagaron las casas, se les echó, se les mandó a otro sitio, pero además se dejó que el pueblo se destruyera y al final no se hizo el pantano. Bueno, os lo he traído de alguna manera para que veáis un poco hasta dónde puede llegar en algún momento dado las circunstancias que llevan a que la necedad humana sea tan famosa en la literatura universal a lo largo del tiempo. Bueno, estos años. Os voy a... Este es el famoso, el paerón que hemos visto al principio. Y ahí arriba tenemos una reconstrucción que nos hizo Miguel Zorita, que ha venido ya por aquí alguna que otra vez, nuestro dibujante favorito, de cómo debió ser el pueblo en su día. Os voy a contar una historia muy curiosa, y es que los habitantes de este pueblo se marcharon, pero se sabe dónde fueron, esto sí que lo sabemos, se fueron a Sevilla.
Y hay una calle en el pueblo que se llama Dahanos, en Sevilla. Los Deanos, terminó siendo Dahanos. Parece ser que los que vivían en Anos eran herreros y se dedicaban a la forja de ventanas, el trabajo de hierro, y posiblemente por esa razón pues marcharon a un lugar donde les fuera más rentable su trabajo. Pero también hay otra leyenda en la zona que habla de otros descampados cercanos, como por ejemplo el caso de Fuentespino. En el caso de Fuentespino, dicen los lugareños que es que bajó una luz azul impresionante por la noche y a partir de ese momento crecieron los insectos y se comieron el pueblo. Detrás de toda leyenda siempre suele haber una verdad. ¿Estamos hablando de termitas o estamos hablando de otra cosa? No lo sabemos. Lo que sí que es cierto es que la comunidad de pueblos que se reunió alrededor de Anos, como son Fuentespino, Arandóñiga, Santiago de Virilla y otros parecidos, todos actualmente son descampados, son despoblados y están quietos. Incluso algunos son de cierta importancia. Por ejemplo, la Virgen de la Muela, nos vamos a encontrar un viejo poblado celtíbero donde apareció un tesoro de tortas de plata, 11 kilos de tortas de plata que se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional, más brazaletes, fíbulas y todo tipo de cosas que llaman el tesorillo de Drieves. Es muy importante porque además precisamente de la forma de las fíbulas y de su estudio se deducen más o menos los dioses a los que tenían aquí. Yo tuve la oportunidad aquí de enfrentarme por primera vez a un cráneo, no era la primera vez. Esto se encontró porque estando haciendo un canal de riego, pasó una máquina y tiró un talud. Entonces empezaron a caer los ajuares que habían en las tumbas y algunos pues sacaron todo lo que había de valor y se lo llevaron, pero algunas de las tumbas quedaron. Y en una de ellas, siendo yo joven y tal, estuvimos allí tonteando y al final sacamos un cráneo que luego lo volvimos a meter y ya no hemos vuelto a saber nada de eso. Bueno, ahora os voy a hablar ya rápido de unos cuantos pueblos abandonados de la geografía mundial. Este, por ejemplo, que es Kolmanshop, que está en Namibia, fue una colonia donde estuvieron cogiendo diamantes, digamos, a pie de obra, o sea, estaban por el suelo, donde se instaló la primera máquina de rayos X para que nadie se lo llevara después de comérselo, y cuando desaparecieron los diamantes apareció el desierto y se comió la ciudad. Actualmente, como muchos de estos sitios, es una curiosidad turística. Este es Chinguetti, que está en Mauritania. Era un caravansari con unas bibliotecas importantes en medio del desierto y actualmente pues está ahí en medio de las dunas también de alguna manera para que los turistas puedan hacer sus aventuras con sus 4x4 jorobando las pistas de la zona. Esta es la ciudad de Irem o Ubar, la ciudad maldita, la que llaman la Atlántida de las Arenas, en el desierto de Omán junto al Rubal al-Khali. Una ciudad mítica que no se sabía de su existencia, solamente por los textos bíblicos se tenía noticias de que pudo existir algo así. Luego fue encontrada por el Google, cuando se puso el Google Earth, el famoso programa unos la han encontrado y entonces ya la han podido localizar. Es posiblemente la ciudad que inspiró al escritor Howard Phillips Lovecraft para construir su famosa ciudad de las columnas o ciudad de Irem. Esta ciudad que vemos aquí, que está en Corea del Norte, es una ciudad ficticia, nunca ha tenido habitantes. Esta se la inventaron los de Corea del Norte y le colocaron gente de mampostería para que los de Corea del Sur pensaban que estos vivían muy bien. Entonces se cumpliría una frase como esa famosa: yo no sé si aquí hay gente que tiene la edad suficiente como para haber conocido las aventuras de Saudaró y Zúñiga en busca del Trifinus Melancolicus. Bueno, pues en el Trifinus Melancolicus hay un pasaje donde llegan a un pueblo de África y dicen: y oh sorpresa, el cura era de papel. Bueno, pues esto debe ser más o menos lo mismo, ¿no? La construyeron simplemente para que con los prismáticos los de Corea del Sur dijeran: joder, ¿cómo viven los norcoreanos? Vamos a irnos para allá. Otro monumento a la necedad humana. Esta es la ciudad de Xixxix, la última que podemos encontrar en el nomenclátor de ciudades por el nombre. A alguien se le ocurrió hacer una ciudad en medio del desierto, ahí en medio de California, vale, pues nada, aquí la he hecho y además le voy a dar un nombre que sea el último del nomenclátor para que tenga un récord de algún tipo.
Lo que pasa es que apareció un tipo que se llamaba Curtis Springer, que se le ocurrió que aquello podía ser perfectamente un balneario. Entonces se buscó una fuentecilla y estuvo vendiendo durante muchos años la especie de que allí se curaban todas las enfermedades, incluido el cáncer. Entonces lo que terminó fue en la cárcel, tanto a Curtis Springer, porque claro, cuando la gente empezó a fallecer después de pasar por su balneario, denunciaron y bueno, terminó con sus huesos donde le correspondía. Esta es una ciudad curiosísima que es Centralia, en Pensilvania, que es la ciudad ardiente, una ciudad construida sobre una mina de carbón que de repente, en un momento dado, empezó a arder y entonces los habitantes se tuvieron que marchar, porque allí no había que vivir, es una ciudad que está a una temperatura alta, pero sí que han quedado los edificios y las fumarolas que salen por todas partes. Un lugar verdaderamente curioso. La verdad es que da como cosa acercarse a un lugar como este, ¿no? Esta ciudad, que es la villa, dejando una inmensa ciudad, porque es una ciudad inmensa, completamente deshabitada, pero para muchos siglos, porque es irrecuperable. Yo he tenido un compañero mío, tiene 2 niñas, adoptó 2 niñas de las que los padres murieron en el accidente de Chernobyl, que viven actualmente en Madrid. Son 2 niñas muy rubias, muy rusas, ellas, o sea, muy ucranianas. Bueno, Palestrino, que está en Liguria, en Italia, fue desalojada porque había movimientos tectónicos que hicieron pensar a los habitantes que poquito a poquito aquello se va a ir hundiendo. Entonces se fueron marchando poco a poco y perdiéndose. La ciudad no se ha caído todavía, por lo tanto, ahí está. La van a ver los turistas, como es lógico. Bueno, esta ciudad es uno de esos casos curiosos. Está en Chipre, cerca de Famagusta, es la ciudad de Vanosha. La ciudad de Vanosha quedó justo en la frontera entre la zona turca de Chipre y la zona chipriota, greco-chipriota de Chipre, como tierra de nadie. Entonces, lo que era un balneario lleno tipo Benidorm y tal, quedó completamente deshabitado y nadie entra allí porque a ambos lados de la frontera, de las alambradas, están los ejércitos turco y griego que no dejan pasar. Esta es una ciudad importante y muy bonito, que es la ciudad de Chalo, que está en Italia. También otra ciudad que estaba esperando que erupcionara un volcán y se marcharon. El volcán no erupcionó y la ciudad se ha quedado completamente deshabitada. Y esta, bueno, por buscar los 5 continentes me busqué una de Australia, que no fue nada fácil porque en Australia hay muchas ciudades que han quedado abandonadas, sobre todo como fruto del agotamiento de algunas minas. Lo que pasa es que encontrar fotos no era fácil. Esta la encontré y, bueno, la única foto que tengo de lo que pueda quedar allí son esos camiones retorcidos y tal. Bueno, esta es una ciudad, esta es un pueblo que le va a poner los pelos como escarpias aquí a María José, porque es Huerta Pelayo. Este pueblo llegó a quedar completamente abandonado en los años 70, que es donde yo viví la experiencia que creo que todo el mundo conoce ya, de que nos acusaron de que éramos una secta que seguía a Charles Manson y que íbamos a construir aquí un Demon Ranch, íbamos a matar gente y cultivar marihuana. Nada, eso era completamente falso. Entonces estas son imágenes de cómo estaba el pueblo entonces, porque este pueblo llegó a tener nada más que 2 señoras, nada más. Nada más. Fijaros que cuando yo saqué estas fotos no había ni siquiera foto en color, era todavía foto en blanco y negro. Pero las traigo porque fue uno de los pueblos abandonados que yo primero sentí su llamada. Ahora ha sido recuperado y ahora es un pueblo magnífico que, por cierto, merece la pena visitar porque el entorno natural es impresionante. ¿Me pones el último tema, por favor? Voy a poneros con la música de José, si funciona. Quiero llevaros a uno de los sitios donde más he sentido yo la presencia de todos estos bendigos, de todos estos espíritus puros de la naturaleza. No, el siguiente. El siguiente. Siguiente tema. Jolines.
kilómetros a distancia no nos quieren hoy, ¿eh? Este es el monasterio de Bonaval, en Retiendas, Guadalajara, uno de los sitios más bonitos que uno pueda visitar. A su vez, un sitio que hubiera estado bien que se hubiera protegido como los otros, autoprotegido, porque realmente se está cayendo. Y es una pena, porque es uno de los monasterios cistercienses más extraordinarios que se pueda uno imaginar. Yo he tenido la oportunidad, por razones espeleológicas, de dormir en la cripta de este monasterio durante alguna que otra vez. Ponme la siguiente foto, bueno, que es esta. En este lugar, durmiendo aquí, muchas veces solo, he experimentado las presencias estas de las que hablábamos con más fuerza que en ningún otro sitio. Es más, he llegado a escuchar incluso el canto de los monjes en este lugar, quizá por su cuestión o por lo que fuera. Pero como se duerme ahí de verdad, no se duerme en ningún sitio. Por cierto, como anécdota diré que el primer día que conocí a mi mujer me la llevé a dormir ahí y nunca ha vuelto a querer a salir de acuerdo conmigo. Bueno, esto que pone aquí es lascobula.com, porque no sé si sabréis, y si no lo sabéis os lo cuento, que hemos abierto un nuevo programa de radio. Los siguientes personajes: Jesús Callejo, Carlos Canales, Miguel Zorita, David Sentinella, creo que a todos aquí los conocéis de algo, y yo hemos abierto un programa que se llama La Escóbula de la Brújula, un programa de radio nuevo. Lo que pasa es que como no tenemos una emisora en condiciones, porque lo estamos haciendo, ¿Qué iba a preguntar? ¿En qué emisora? Claro, estamos haciéndolo en Radio Vallecas, 107.5 de la FM. Pero anotas en la pizarra para que luego las personas Vale. puedan tomar notas. Lo que pasa es que prácticamente no se oye en todo Madrid, entonces lo que pasa es que lo colgamos en esta página web de lascobula.com, de donde se pueden bajar ya los 5 programas que ya llevamos hechos. Uno sobre el Escorial, otro sobre la Capadocia, otro sobre el Nilo, en fin, varios sitios. Y aquí es donde estamos desarrollando y donde desarrollaremos todas las actividades a partir de ahora, la radio, los viajes, los documentales y todas las cosas. Ya os digo, de momento lo va a dirigir Jesús Callejo, que lo hemos decidido entre todos. Incorpora gente que no conocéis, como Marcos Carrasco, que nos va a ayudar en las tareas de diseño gráfico, Javier Sánchez Barba y Alberto Bernabeu, que nos van a ayudar en las tareas de técnicas. José, por supuesto, que es parte de la música que se escucha en el programa y que tendrá que participar en algunas otras cosas según vayamos evolucionando, y donde se convocan los viajes. Que, por cierto, en la Escóbula hemos convocado el de mañana, que es al Escorial. Lo que pasa es que, según lo pusimos, se cerró el cupo, se llenó el autocar, entonces no ha habido manera de poder hacer otra cosa. Yo he propuesto que para el mes de junio, que vamos a hacer uno en Río Lobos, sean 2 autocares, a ver si lo vemos. De todas maneras, todo se anunciará en lascobula.com. ¿Por qué la Escóbula? Pues muy sencillo, porque cuando hicimos la reunión en la cual había que decidir el nombre que iba a tener el programa, alguien dijo, ¿por qué no lo llamamos La Brújula? Y digo, pues La Brújula no se puede llamar porque ya hay un programa en Onda Cero que se llama La Brújula. Pues sí. Digo, pero lo podíamos decir como en el chiste, la escóbula de la brújula. ¿Conocéis el chiste, no? Que es una brújula, es una mujer apuntada en una escóbula. Y nos hemos quedado con la escóbula. Así que esto es lo que hay. Y como siempre, quisiera despedirme con algo musical que tenga que ver con espíritus, y se me ha ocurrido recuperar una vieja canción que yo creo que por quitar esto, que todos conocéis. Échame una manita, José, con lo que se te ocurra. Va, pero... Este canto me lo he aprendido esta mañana porque no lo sabía, os lo contaré. Fue escrito en unas maneras muy extrañas y en una reunión que tuvieron con el pintor Oswaldo Guayasamín, 2 individuos que se llamaban Gonzalo Benítez Gómez y Luis Alberto Botolo Valencia Córdoba. 2 ecuatorianos que estaban un día en casa de Oswaldo Guayasamín y se les ocurrió escribir entre todos, cada uno fue poniendo una de las estrofas de la letra de una de las más hermosas canciones que hablan sobre la vida y la muerte de todas cuantas han escrito, y esa es la que quiero traerme aquí.
quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Y allá cuando el tiempo pase, tras una cortina de años, ya cuando el tiempo pase, tras una cortina de años, quedarán en el recuerdo amores y desengaños, quedarán en el recuerdo amores y desengaños. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Quiero que a mí me entierren como mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Para terminar quiero que cantéis conmigo, aunque solo sea un poquín. Solo un poquín, porque esto sí que lo conocéis. Y además os contaré también otra historia. Esto que traigo ahora lo escribió un tipo que se llamaba Luis Profili en 1950, que era un constructor que no andaba metido en ninguna historia, pero se le ocurrió hacer una bellísima letra para lo que los argentinos llaman una zamba, que luego hizo muy famoso Jorge Cafrune 3 días antes de morir, porque después de cantarla, estaba prohibida por el gobierno argentino, después de cantarla porque dijo que si el pueblo me la pide yo la cantaré, 3 días después fue atropellado por un coche misteriosamente. Zamba de mi esperanza, amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Zamba, yo te canto porque mi canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va volviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va volviendo mi corazón. Samba, tú que viviste, tú que escuchaste mi padecer, Samba, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Samba, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Samba, mi esperanza, amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer, sueño del alma que a veces muere sin florecer. A ver, cuéntanos eso que nos ibas a contar. Ya la colgamos. Lo sabrás, te has dicho que luego os cuento. No, lo único es eso, que hemos abierto el programa de radio y que no se puede escuchar por la radio, sino que hay que bajárselo de internet, a no ser que alguien pueda escuchar Radio Vallecas los viernes a las 12 en el 107.5. Lo que pasa es que no es nada fácil. Yo lo cojo porque vivo en Vallecas, pero la gente que viva por aquí, imposible. Pero en la página de lascobula.com os podéis bajar ya todos los programas que están hechos, más documentaciones, más vídeos, más música, más cosas que se irán poniendo. Y que a partir de ahí pues organizaremos las excursiones, las salidas, los líos y todas las cuestiones.
que... ya has hecho, ya. Sí, pero no como las cosas. Esta es otra actividad nueva. Conocéis a todos los que ha mencionado y David Santillella vendrá ahora, dentro de... La semana que viene, o sea que... Ya veréis, es un chico muy joven, muy alto, muy guapo. Que tiene una voz muy bonita. Y es verdad, es verdad. Que está ahora mismo con la zarzuela. ¿Qué zarzuela está con...? Tiene una zarzuela, está ahora mismo. No, ya he terminado, ya he terminado. ¿Ya ha terminado? Y tiene pareja, porque hay gente joven. Y van a venir a verle, van a venir. Sí, bueno, pero oye, hoy han venido dos chicas que van a venir el próximo viernes a oírle. Porque yo les he dicho quién era y yo, qué guapo. No sé, Pues sí, es muy chica, nunca se sabe. Bueno, ¿os ha gustado? Pues no se nota. Nos hace sentirnos y trasladarnos a otro tiempo, ¿no? ¿A que sí? Es que relaja. ¿A que sí? ¿Te ha relajado? Esta canción me relaja un montón. 3.000 euros le tiene. No. No quiero. Ya que pedimos que algo que merezca la pena, ¿no? Estas cosas sí se cobran, no tienen valor. Vaya, pues ya está. Bueno, pues espero que os haya gustado, que ya veo que sí, que le habéis aplaudido mucho. Esto es para que la próxima vez venga con ilusión. Pero su amigo que toca la flauta, habrá que decirle algo, ¿no? Estar atentos a lo que se va a hacer, porque seguramente que vamos a preparar unas cuantas músicas con vídeos de relajación y cosas así que van a ser curiosas. La próxima vez las traes y Ya, a ver si tenemos tiempo de poder organizar. y las excursiones a ver si nos avisas, porque Es que esta ha sido visto y no visto. Se abrió la página web y se llenó el autocar. algunas de las personas que están aquí ya hemos ido con él a Río Lobos, que era interesante, ¿no? Muy bien. Bueno, chicas, chicos, gracias por haber venido. Estamos muy contentos. Venid cuando queráis. Esta es vuestra casa y todos nosotros somos vuestros.